Hola, vamos a hablar de la radiactividad. Primera aclaración antes de que me hagáis la pregunta. Se admite radiactividad y radioactividad, las dos cosas, pero yo creo que es más correcto radiactividad, que habla de todo tipo de radiación, frente a radioactividad, que es la actividad del radio, del elemento radio. Pero están admitidas las dos. Decimos más radioactividad. Sí, pero para mi gusto... Más correcto, no es radioactividad. tan correcto. Vale. A ver, todo esto surgió en 1896, bueno, da igual la fecha, cuando el señor Becquerel, si lo miro ahí porque mi memoria ya sabéis cómo es, el señor Becquerel estaba haciendo un experimento de fosforescencia. Entonces, en un día como hoy, lo que hacía era, ponía ciertos minerales al sol, que, bueno, la fosforescencia es que son materiales que son capaces de absorber la luz y luego reemitirla, ¿vale? Entonces él ponía las piedras ahí a la ventanica, ¿vale? Y luego las metía, las ponía sobre una placa fotográfica y veía cómo las velaba. Llegó una época como estos días anteriores que estaba nublaico y claro, no podía poner las piedras ahí al sol, con lo cual las guardó en un cajón, pero también las guardó al lado de donde tenía las placas fotográficas. Y esas casualidades de la vida, al cabo de unos días que lo sacó, para ya seguir con su experimento, resulta que ¿para mí que se olvidó esto? ¿Lo tengo ya velado? ¿No revelado? Voy a revelarlo. Total, que vio que estaba velada. Es decir, que había recibido una gran cantidad de radiación cuando las rocas no las había puesto al sol, no se podían haber cargado. Y entonces, el material con el que lo había hecho era la pechblenda, que es un mineral que contiene uranio, ¿vale? Entonces, investigando, llegó a la conclusión de que no era el mineral en sí, sino exactamente el uranio, el que parecía que emitía una energía, una radiación que parecía ilimitada, es decir, como si fuera una fuente de energía eterna, la sensación que él le dio, de, bueno, esto emite radiación sin aporte previo, claro, estaba con la fosforescencia, ¿vale? Entonces así es como se descubrió la radiactividad. Luego, Marie y Pierre Curie no son hermanos. Son marido y mujer. Solo que antes la mujer cogía el apellido del marido. ¿Vale? Ella es María Sklodowska, una polaca. Bueno, eso pasa aún en sitios, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues estos dos señores, y luego siguió su hija, Irene Curie, investigaron mucho sobre esos elementos nuevos que emitían ese tipo de radiación, y descubrieron muchos elementos nuevos como el radio, le pusieron el nombre porque era muy radiactivo, el polonio, porque María Sklodowska era polaca, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos, digamos, el origen de cuando se descubrió la radiactividad. Vale, pero luego ya, una vez que descubrimos algo, ya sabéis lo que hacen los de ciencia, vamos a hacer un estudio sistemático. Y entonces Rutherford, que venía a hacer sus experimentos con pan de oro, emitiendo radiación, lo que hizo, él era especialista en poner obstáculos a la cosa. Y entonces, en una fuente radiactiva, ¿vale? Tenemos aquí una fuente de radiación que emite radiación, y entonces lo que hizo fue poner una serie de laminitas, ¿vale? Para intentar detener esa radiación, para, digamos, ver el poder de penetración que tenía esa radiación. Y entonces se dio cuenta que parte de esa radiación se detenía enseguida, era absorbida rápidamente por poco obstáculo. Había otro tipo de radiación que era capaz de penetrar 100 veces lo que penetraba la primera, y una tercera que no había Dios que la parara. Entonces, en un alarde de originalidad, les puso nombre a las tres radiaciones. Como 1, 2 y 3 parece muy tonto, alfa, beta y gamma, que queda como más elegante. Lo de nombrarlo en griego, el ABC también queda mal, pero alfa, beta y gamma. Entonces ahí tenemos los tres tipos de radiación natural. Ya hablaremos de la artificial, natural. Es decir, en la naturaleza vamos a tener estos tres tipos de radiaciones, alfa, beta y gamma. ¿Con qué nos quedamos? El orden, vamos a agradecérselo. Alfa, beta y gamma, poder de penetración. El alfa, poco poder de penetración, el beta bastante más, y el gamma no hay Dios que lo pare. Uf. En realidad hoy sabemos que es capaz de atravesar metros de hormigón, ¿vale? O sea que es bastante complicada de tener. Bueno, pues seguimos haciendo un estudio sistemático de esa radiación, y entonces lo que hacemos es, a ver, vosotros que ya sabéis más, que estamos en los últimos temas de segundo, sabéis que cuando una carga eléctrica entra dentro de un campo magnético, ¿os acordáis de lo de la manita, pobrecitos míos? Básicamente, no vamos a liarnos ahora con ello, si tiene una carga positiva
gira en un sentido y si tiene carga negativa gira en sentido contrario. ¿Vale? Eso. Cuando yo coloco un imán, mi chica está poniendo cara de decir, ¿no? Como no estuve en clase, si yo coloco un imán y algo con carga pasa a través de ese campo magnético, se desvía en función de la carga. Y entonces, haciendo ese experimento, decía, yo aquí tengo un imán, ¿vale? Un imán, que genera un campo magnético. Y entonces se vio que parte de la radiación, bueno, la radiación alfa, no parte, sino la alfa, la que tenía poco poder de penetración, giraba en un sentido, la beta giraba mucho más en sentido contrario, y la gamma, que no hay Dios que la pare, pues ni un imán, todo tieso, ¿vale? Lo cual nos llevaba a que la radiación alfa tenía una carga positiva, la radiación beta tenía una carga negativa y la radiación gamma no tenía carga, ¿vale? Entonces ya Thomson, haciendo un estudio más profundo, llegó a la conclusión siguiente, y ahora vamos a analizar cada radiación, pero para que ya lo tengamos presente. La radiación alfa en realidad es un núcleo de helio. Y ahora voy a hacer preguntitas a mi alumna aventajada. Se llama helio, da igual el nombre, y es porque tiene ¿cuántos protones? Dos protones. Si el número másico era 4, recuerdo, el número másico era suma de protones más neutrones. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? 2, perfecto. Ah, pues sí, atenta. Eso significa que en realidad la radiación alfa es un paquetito de 4 nucleones, que son 2 protones y 2 neutrones. Entonces, esa sustancia radiactiva, ¡pum!, está emitiendo una pelotita de 4, pero esos 4, ¿vale? Toda la radiación alfa es esa. Luego la beta, vamos a seguir, no el orden que ha salido aquí, sino el orden del señor Rutherford, que veis que no viene ahora. Resulta que la beta, analizándolo, resulta que son electrones. Ya hablaremos de dónde viene eso. Son electrones. Esos eran los que estaban en torno al núcleo. Eso es nuestro primer pensamiento, pero no. ¡Ay, Juanín! Uy. Vale, eso es el beta, electrones, ¿vale? Claro, los electrones tienen, fijaos, la radiación alfa tiene doble carga positiva, porque acordaos, protones y electrones tienen la misma carga, una positiva y una negativa. Los electrones, por lo tanto, tienen la mitad de carga que la radiación alfa y tienen muchísima menos masa. Y luego la radiación gamma es una radiación electromagnética, es decir, es luz, solo que no es visible en otra frecuencia. Por tanto, son fotones. Claro, los fotones, como si fuera luz, pero igual que tienes infrarrojos, ultravioleta, rayos X, pues rayos gamma, que son mucho más energéticos. Es un fotón, no tiene carga, por eso no se desvía, y al no tener tan poco masa, digamos que tiene un poder de penetración brutal. Veis que todo cuadra, ¿vale? Pues estas son las 3 radiaciones naturales que hay. Digo naturales porque luego en un laboratorio o en un reactor nuclear podemos hacer determinado tipo de bombardeo de partículas y generar radiaciones. Y podemos tener antimateria, podemos tener protones que salen por ahí sueltos, pero de forma natural una sustancia radiactiva va a emitir o alfa o beta o gamma, ¿vale? Entonces vamos a analizar con más detenimiento cada uno de estos 3 radiaciones, aunque en realidad ya lo sabemos, pero vamos a profundizar un poquito. Tiempo. Es que, como es tímida, me lo pregunta a veces al apagar la cámara, porque todo esto no está ensayado, ya os lo digo. Entonces, vuélveme a hacer la preguntita. Y en el mismo tono, si te atreves. No, en el mismo tono no. Venga. ¿Qué cáspitas es de dónde salen las radiaciones? Dice, ¿por qué coño pones ahí una C de formación profesional? Vamos a ver. Luego, pues, en detalle, porque a alguien se le puede ocurrir, alguna mente calenturienta. Digamos que esto es una sustancia radiactiva, entonces, si yo estoy en el laboratorio, no voy a tener la sustancia radiactiva en una cajita de cartón. ¿Qué hago? Tengo un aparatito que suele ser de plomo, ¿vale? Donde eso está aquí encerrado. Entonces, todo esto es plomo para evitar que la radiación salga, sobre todo donde está el investigador. Entonces aquí tengo una tapita, la tapo y sale la radiación y tapo. Entonces, por eso, digamos que este es el protector para que el que esté aquí no reciba la radiación. A que a todos os había parecido eso, ¿eh? Vamos a ver la radiación alfa, ¿vale? Aunque ya la hemos visto, pero bueno, la radiación alfa hemos dicho que es un paquetito formado por 2 protones y 2 neutrones. 2 neutrones.
que, sabiendo todo lo que sabemos que esto se llama helio porque el número atómico es 2 y número másico 4. Con lo cual, a partir de ahora, me da igual hablar del helio 2,4 o que la partícula alfa tiene de números 2, 4, sobre todo para jugar con ello. 2, 4. ¿De acuerdo? De hecho, la radiación alfa, que por ser tan masiva, son 4 pelotitas, acaba frenando. Una vez que está el núcleo ahí, pum, acaba capturando 2 electrones y se convierte en un átomo normal y corriente de helio. ¿Vale? Pues esta es la radiación alfa. ¿Quién suele emitir radiación alfa? Los núcleos muy pesados. Si os acordáis rápidamente os acordáis, no, que os lo recuerdo rápidamente. Cuando teníamos esta grafiquita que hemos visto en el vídeo anterior, de número atómico y número de protones y número de neutrones, habíamos visto que los átomos estables estaban así, ¿vale? Digamos. Bueno, pues digamos que los núcleos que van a emitir radiación alfa son los que suelen estar por aquí. Por aquí. Un poquito a la derecha. ¿Por qué? Porque fijaos, si yo tengo un elemento, ese elemento va a emitir una partícula alfa, luego está perdiendo 2 protones y 2 neutrones. Si estamos aquí y la altura son los neutrones, va a bajar 2, pam, pam, ¿veis? Va a perder 2 neutrones, pero también va a perder 2 protones, con lo cual digamos que su posición en esta gráfica se va a mover paralela a la bisectriz, abajo y a la izquierda, y entonces va a entrar en la zona de estabilidad. Digamos que esto es a donde quieren llegar los átomos cuando son mayores, ¿vale? Entonces estos que estén por aquí, los pesados, van a emitir una radiación alfa para convertirse en esto, ¿vale? Como hay que nombrarlo, digamos que si yo tengo un cierto elemento, da igual el nombre, de número atómico Z y número másico A, si emite una radiación, una partícula alfa, se va a convertir en otro elemento I más alfa. Y ahora vamos a aprender esto porque esto es súper sencillo, es contar. ¿Qué elemento, cuando yo tengo un elemento y emito una partícula alfa, da igual partícula, ya sabemos que es una partícula o radiación alfa, ¿en qué se convierte? Bueno, pues fijaos, si yo sé que el alfa es 2, 4, aquí es simplemente para que cuadren las cosas. Si esto tiene que dar Z, esto es Z menos 2, ha perdido 2 protones, y si esto era A, esto es A menos 4. Y esto es la primera ley de Soddy. La primera ley de Soddy. Que seguro que me dejo una D o alguna cosa, me da igual. La primera ley de Soddy, es decir, cuando un elemento emite una partícula alfa, su número atómico disminuye en 2 y su número másico disminuye en 4. Hay ejercicios de selectividad que valen 1,5 puntos, que es hacer eso. Tengo el elemento, que me da igual cómo se llame, y emite 2 alfa y 1 beta. ¿En qué se convierte? Bueno, pues ya sabemos qué es lo que tengo que hacer. Es decir, si aquí emitiera 2 alfa, lo multiplico por 2. 2 por 2, 4, pues ha perdido 4. 2 por 4, 8, pues A menos 8. Súper sencillo. Y esto sería la radiación alfa, ¿vale? Un detallito. Si os acordáis, en el último vídeo de física cuántica hablamos del efecto túnel. Esto es una prueba del efecto túnel. La única forma de explicar que un núcleo emita una partícula alfa es mediante efecto túnel. Es como si, vamos a mis maravillosas analogías, a mis queridas analogías. Yo tengo este núcleo, ¿vale? Yo tengo un núcleo de lo que sea, del núcleo que sea. ¿Esos son neutrones? Neutrones y protones, por no cambiar vale, tanto. por no cambiar de... Venga, Vale. ¿ves? Es que no, No. Que sí, que tienes razón, que tengo que ser cuidadoso. Eso, que muy bien, así se entiende mejor. Que por las prisas. Vale, pues esto, digamos que las partículas que hay ahí dentro no tienen energía suficiente para salir de ahí. Están atrapados por la fuerza nuclear fuerte que habíamos visto. Sí. No tienen energía. Es como si tuvieran una valla, un muro que es infranqueable, ¿vale? Pero como estos seres son seres cuánticos, de repelente, un paquetito de 2 protones y 2 neutrones, y tiene que ser en ese paquetito, aparecen por efecto túnel más allá de esa barrera y dicen ¡eh, que estamos fuera! ¡Chum! Y salen disparados. Y eso es una partícula alfa. Con lo cual el efecto túnel
lo tenemos comprobado experimentalmente en algo tan natural y tan conocido como es la radioactividad. Sin el efecto túnel, la radioactividad alfa no se podría entender. ¿De acuerdo? No vamos a profundizar más. Es interesante, sería interesante saber por qué emiten una partícula alfa, que son 2 protones y 2 neutrones, y no, por ejemplo, 2 protones y 2 neutrones. Es por cuestión de masa. ¿Os acordáis que 2 protones y 2 neutrones tienen más masa que la pelotita de 2 protones más 2 neutrones? Bueno, pues si se hace un cálculo energético, este núcleo no puede emitir 2 protones y 2 neutrones sueltos, pero sí en paquetito, ¿vale? Pero no vamos a profundizar en ello, ¿vale? Esto sería la radiación alfa, ¿entendida? Vale. Ahora por la beta. Venga. Vamos a ver la radiación beta, ¿vale? Vale. La beta. Mi chica con buen criterio ha dicho, claro, los electrones, los que están pegan voltetes. No, estamos con física nuclear. Los electrones, donjo, para los de química, ¿vale? Entonces, tenemos un problema. Tenemos un problema porque yo tengo un núcleo compuesto por... neutrones y protones. Muy bien, ¿vale? Que me da igual cuáles sean los verdes y los rojos. Pero aquí dentro no hay electrones y sin embargo, esos electrones salen del núcleo. Salen del núcleo. ¿Dónde están? Aquí tenemos un serio problema. Vale, si hacemos un análisis de la situación, si yo tengo un elemento de número atómico Z y número másico A, es decir, Z protones y A menos Z neutrones, ¿vale? Cuando emite una partícula beta, que todavía no sabemos qué numeritos son, resulta que en lo que se convierte, fijaos una cosa que no hemos destacado, cuando yo tengo un elemento radiactivo y emite una radiación, se convierte en otro elemento, ¿vale? Vale, pues se convierte en otro elemento cuyo número atómico es Z más 1, cuyo número másico se queda igual. ¿Por qué? No, esto es lo que se ve. Y ahora sí, ahora vamos a ver el por qué. Vamos primero a que cuadre. La radiación beta, ¿qué numeritos le daríamos? Vamos a ver, para que cuadre, si esto tiene que ser Z y esto es Z más 1, pues aquí le pongo un menos 1, para que cuadre. ¿Ves que ahora la suma de Z? Vale. Y aquí, como era A y es A, se queda como 0. 0. La radiación beta es menos 1, 0. Uy, pero ya habíamos dicho que beta es un electrón. También lo puedo llamar E de electrón. Con lo cual, los números del electrón, que si os acordáis, en un vídeo anterior hablamos, uy, ya veremos qué numeritos tiene el electrón. Menos 1, 0. ¿Cómo es menos 1? Es menos un protón. Simplemente para que cuadre. Vamos a ver de dónde viene esto. Si os dais cuenta, aquí lo que ha pasado es que... Me lo vais a responder vosotros, y vosotros eres tú, que eres el Vaya. Aquí, de repente, lo que ha pasado es que paso a tener un protón más, ¿vale? Es decir, vamos a pensar en este verdecito que tengo aquí. Este verdecito es un neutrón, ¿vale? Y lo que ha pasado aquí es que un electrón ha salido disparadito, ¿vale? Entonces, este neutrón se ha convertido en un electrón. El menos es por costumbre, es porque es un electrón en la carga negativa, ¿vale? Los métodos sería menos 1, 0. A veces me paso de una cosita a otra. Tu pregunta, que a ellos le vendrá bien. Vale. Y fijaos que ha aparecido un protón más. Entonces, el primer pensamiento es que un neutrón se ha convertido en un protón y en un electrón, y el electrón es el que ha salido cagando leches. Fijaos cómo cuadra todo. Si un neutrón se convierte en un protón, paso a tener un protón más de los que tenía. Pero como se ha convertido un neutrón y en un protón, la suma de protones y neutrones sigue dando la misma. Esto cuadra perfectamente. Con lo cual, aquí lo que está ocurriendo, aparentemente, es que un neutrón se ha convertido en un protón más un electrón. Luego el señor Pauli, analizando esos electrones, fijaos, simplemente por conservación energética. Si un neutrón, que es un neutrón, todos los neutrones son iguales, se convierte en un protón y en un electrón, aquí habrá una diferencia de masa. Y si os acordáis, energía es igual a m por c cuadrado. Eso significa que esa diferencia de masa se convertiría en energía. ¿Quién se la lleva? El electrón que sale disparado. Si esto fuera así,
los electrones, es decir, toda la radiación beta debería tener la misma energía. Y Pauli se dio cuenta de que no, digamos que haciendo los numeritos, y esto me tiene que dar 7, los electrones que salían tenían 7 o menos. 7 o menos, nunca más, 7 o menos. Acabamos de detectar un ladrón. Alguien se lleva parte de esa energía. Y entonces él dijo, tiene que haber algo que se lleve parte de esa energía, pero que no lo vemos, es un gran ladrón. Y es un ¡neutrino! Es que es una forofa de los neutrinos. Más concretamente es un antineutrino, pero nos va a dar igual ahora lo de anti, es antimateria, y es un neutrino electrónico, ¿vale? ¿Un neutrino electrónico? Sí, porque hay otros neutrinos, ¿vale? Neutrinos muónicos, ya hablaremos de partículas subatómicas. Con lo cual, aquí lo que está ocurriendo es que el neutrón se convierte en protón, en electrón y en un antineutrino. Los neutrinos son muy difíciles de detectar, con lo cual en aquella época... Es decir, fue un descubrimiento en papel, esto tiene que existir, como el bosón de Higgs, tiene que existir. Luego, 40 años después se detecta, pues los neutrinos se detectan mucho después. De ahí vienen los electrones de la radiación beta, de dentro. Pero claro, el protón y el electrón están formando un neutrón. Bueno, esto no es tan sencillo. Digamos que el neutrón se desintegra... Y se convierte en un protón y en un electrón y un neutrino. Bueno, pues para explicar esta inestabilidad del neutrón necesitamos una cuarta fuerza, y esta es la fuerza nuclear débil. La cuarta fuerza. Esta es la responsable de que ese neutrón, digamos, su estructura interna se desintegra en protón, electrón y antineutrino. Y esta es la cuarta y última fuerza que conocemos. Se llama débil porque es más fácil, digamos, que romper, es menos fuerte que la nuclear fuerte. Y esto sería la radiación beta. Creo que ya lo tenemos todo, ¿verdad? Yo quería nombrar a Fermi. Sí, Fermi es el que postuló la fuerza nuclear débil. ¿De acuerdo? ¿Nos queda una? Pero el de la fuerza nuclear débil y la fuerte no fue Fermi. No. Ah, vale, no. Tira vídeo para atrás y lo miras. Vale. Vamos a por el fotón. Gamma. Y vamos al gamma. Al gamma vamos a dedicarle poco tiempo. Si os acordáis, cuando habíamos visto la curva de estabilidad de los núcleos, una gráfica así, habíamos dicho, bueno, esta es una gráfica muy sencillita. En realidad aquí hay una serie de picos que nos dice que los neutrones y protones dentro, digamos que están como si fueran electrones en diferentes capas, ¿vale? Ah, sí. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando un núcleo emite radiación alfa o radiación beta, digamos que esas bolitas que estaban aquí afinadas, uno ha hecho ¡bam! Y ha salido, entonces como que se desequilibran, ¿vale? Ajá. Y entonces digamos que esas partículas se excitan. Podemos pensar como si fuera el átomo de Bohr, ¿vale? Pero con protones y neutrones. Y entonces esos protones y neutrones que están excitados en un nivel superior, cuando se desexcitan, emiten un fotón. Lo mismo que pasaba con el átomo de Bohr. Vale, pues ese fotón que emiten es precisamente la radiación gamma. No voy a pintar esa C mía, cosa gamma. Bueno, entonces como el gamma es un fotón, si yo tengo un elemento ZA, que venía de que le han pasado cosas, ¿vale? Pero es este, si emite un gamma, se va a quedar igual, porque lo único que ha pasado es que es como el átomo, cuando un electrón pasa a un estado inferior, sigue siendo el mismo átomo. Un núcleo, cuando sus protones y neutrones se vuelven a equilibrar, sigue siendo el mismo núcleo. Entonces, los números asociados a la radiación gamma es 0, 0. No afecta en nada. Digamos que se lleva energía sobrante, simplemente. Y estas son las tres radiaciones naturales. Ahora ya sí, ¿vale? Vale. Se acabó.